Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos a su programa Por la Mañana. Les recuerdo que ya hoy es lunes, empieza una semana interesante, la primera semana del mes de marzo. Hoy estamos a 2 de marzo. Buenos días, querido amigo Manuel Brito, que me Buenos días. acompaña como cada Buenos días, lunes. dice todos los amigos que nos escuchan, nos ven de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. No Bueno, importa en el lugar del mundo donde se encuentren, bienvenidos sean todos. Manuel, hoy vamos a empezar el programa Sí. con la conversación, la entrevista del día de hoy. En vez de iniciar con los comentarios, queremos entrar inverso, con una entrevista muy importante, muy interesante, a propósito de la crisis política que se vive en la República Dominicana. Hemos convocado y nos ha respondido a la brevedad, digamos, bueno, hemos coordinado desde la semana pasada, nada más ni nada menos que con el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del partido Fuerza del Pueblo, miembro de esa dirección política, de la dirección estratégica, y además todo el mundo sabe que es el delegado político del candidato del partido Fuerza del Pueblo y los partidos aliados ante la Junta Central Electoral. Una persona más que autorizada para hablar de todo lo que está pasando hoy día, cuál es la situación que viven los partidos políticos sobre todo y vive la sociedad dominicana frente a una crisis política quizás nunca vista en la República Dominicana a propósito de suspenderse las elecciones municipales nacionales que debieron de ser celebradas el pasado 15 de febrero. Estamos a ley de unos cuantos días, 12 días, 13 días, de que se vuelva a intentar ir a un proceso electoral de elecciones municipales. Por lo tanto, nosotros agradecemos el esfuerzo que ha hecho el doctor Almeida empezando la semana de venir tempranito a compartir con nosotros y hablar de todos estos temas que yo sé que inquietan a toda la sociedad dominicana. Doctor, gracias por su presencia, como siempre. Buenos días a ustedes y a los amigos televidentes, con gusto aquí, con ustedes también. Bueno, doctor, usted cada lunes nos hace entrega de un artículo que un poco refleja, primero, la visión de cómo usted ve las cosas, el panorama político, y por otro lado, hasta dónde se están encaminando las cosas o hacia dónde usted ve se pueden encaminar. Y dice que el horno no está para galletitas en estos momentos porque se ha creado como si fuese esa tormenta perfecta donde hay una serie de situaciones creadas que la verdad, cuando leí su artículo me preocupé un poco. Estamos hablando de una situación, una crisis política importante en República Dominicana, una crisis económica que se ve en ebullición con un 52% de déficit, o sea, de préstamos, de deuda frente al PIB. O sea que el 52 pesos de los 100 que se producen van a deuda. Una situación bastante difícil porque ni siquiera en la crisis financiera mundial llegamos a esos niveles. De hecho, Leonel Fernández dejó esa deuda en un 39.5%, bastante estable y con un PIB en crecimiento. Y si a eso se le agrega un coronavirus, como usted también señala, bueno, pues estamos frente a una situación donde hay otro elemento que quizás nunca se contempla, pero que en este momento también está. Empezando por ahí, doctor, cuando usted habla de esos factores que inciden en la sociedad, entonces, ¿hacia dónde nos estamos encaminando? Bueno, por encima de todo reitero los buenos días y debo decir que es de preocuparse porque hay una conjugación de factores, como bien señala. Primero, una crisis
electoral que se ha convertido ya en una crisis político-electoral, que tiene una dimensión continental y mundial porque los diarios, por ejemplo, europeos reseñan lo que ha estado pasando aquí. Sí. Entre los países que se mencionan por una forma de expresión del pueblo en las calles, además de Chile, además de Bolivia, estamos nosotros también. Somos ahora mismo un foco mundial por la crisis electoral. A eso hay que sumarle lo que la población va sintiendo. La población va sintiendo una economía que va sufriendo su quiebra ya. Hablar de un 52% del Producto Interno Bruto como deuda, y si el Producto Interno Bruto fue, por decir, de 85.000 millones de dólares, como se sitúa, estamos hablando de una deuda que supera los 40.000 millones de dólares. Wow. Es una deuda muy alta, que le crea al país una serie de dificultades. Y se va a ir reflejando ¿en qué? Se va reflejando, por ejemplo, el dólar en el presupuesto tuvieron que colocarlo en 53.5 por cada peso, Sí. por cada dólar. Y eso que el viernes, por ejemplo, usted salía a buscar dólar y no lo encontraba. Y eso se refleja entonces en la canasta familiar, Sí. porque aunque el Banco Central no quiera conectar una cosa y otra, usted va a comprar la mercancía, cualquier mercancía, si es producida en el país, se produce también con herramientas, con insumos, con abono, si es agrícola, Materias primas, etcétera. sí, Materia prima importada. Sí. Y la prima del dólar, al subir tanto, dificulta también el salario de la gente. O sea, al mismo momento que le sube el costo de la canasta familiar, al mismo tiempo le están bajando los salarios Sí. a la gente. Porque el que ganaba, por yo decir una suma alta, 50.000 pesos, ya lo que está ganando no son 50.000 pesos, es menos de ese valor, Sí. porque el dólar se está colocando en un nivel tan alto que dificulta los costos. Luego está también lo del coronavirus. El coronavirus no es una infección o no es un virus tan grave como otro. Se trata de algo que ha tomado dimensión mundial. Por eso se habla de pandemia. Se ha expandido. La gente entiende que pandemia significa más grave de la cuenta. No, es que se ha expandido mundialmente. Ahora bien, en un país como el nuestro, con un área económica tan importante como son los servicios, particularmente Claro, como es el turismo, por ejemplo, bueno, pues eso vamos a tener algún tipo de dificultad. Si tú conjugas la crisis electoral, político-electoral, el tema de la deuda y el costo de la vida y el tema de la salud, la verdad es que estamos sentados en un barril de pólvora. Y sentado en un barril de pólvora hay que llamar obligatoriamente a un especialista en bomba, ¿no? Para que aquello lo desconecte totalmente. Tenemos que hablar de personas con experiencia, experimentadas para el manejo del Estado. Danilo se montó, o sea, cuando Balaguer le entrega al PLD y a Leonel en su primer gobierno, Balaguer dijo, le dejamos un avión en despegue. Bueno, sí. Pero cuando Leonel le entregó a Danilo, le entregó un avión volando a más de 32.000 pies de altura. Así es. Lo que significa que el avión va volando en una buena dimensión. Se sienten turbulencias. Y esas turbulencias es para un buen piloto. Sí. Lo que significa que lo que tenemos por delante es un proceso complejo. Cuando yo venía en el camino, lo esperaba que ocurriera. Yo casi nunca, yo pongo un poco música en el vehículo que me permita reflexionar sobre algunos temas cuando vengo solo ahí. Pero hoy quise poner algunos programas de estos matutinos. Bueno, y estos programas matutinos
que son bocinas, muchos de ellos, como le está diciendo la gente, bocina. Así es. Lo sentía muy animado a tratar de encontrar dónde pueden haber diferencias entre la oposición. Han sentido la oposición tan compacta y tan dispuesta a entender que es la unidad en la diversidad. Sí. Porque es que somos fuerzas diversas. Somos 14 organizaciones políticas partidarias, cada una con sus intereses, pero con un interés común. Se van, es para afuera que van. Así es. Entonces, eso nos mueve a todos de conjunto. Pero al mismo tiempo también hicimos acuerdos a nivel municipal. Y las elecciones municipales, allá vamos. Ellos quisieran que no se den las elecciones. Ellos, digo el Palacio Nacional, no quisieran que se den las elecciones, pero esas elecciones tienen que darse. Y tienen que celebrarse con toda la transparencia necesaria. Así es. Porque, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, de estas elecciones municipales, evidentemente, el oficialismo y sus aliados van a salir derrotados. Sí. Sacarán menos votos que la oposición y sacarán menos cargos de elección popular, menos cargos públicos, que la oposición también. Todavía más, ellos descenderán. Ellos lo ven, no pueden salir a la calle, no pueden ir a un restaurante. Yo creo que le dan sus cacerolazos hasta en los restaurantes. Yo creo que ya casi en la fonda y en la fritura de la calle ya casi le están tocando también las mismas campanitas. Ahora tienen que bajar la aplicación de Globo y de Uber Eats y pedir servicio a domicilio, doctor. Se están reuniendo en las casas y están haciendo esas comilonas y esas cosas en las casas. Las reuniones están en las casas ahora. Cuando una organización política tiene ese síndrome de enfermedad, que es un rechazo, un nivel apasionado de rechazo, óigame, y no hay manera. Sí. Y a corto plazo, o sea, hoy estamos a 2, ¿no? Sí, a 2 de marzo. Nos faltan 13 días. 13 días. Justamente. 13 días. En 13 días no se le quita el coronavirus que tiene el partido de gobierno. Doctor, hay una situación en el país con respecto a la situación electoral que se profundizó con la suspensión de las elecciones municipales. Tuvo un inicio de crisis las primarias a lo interno del PLD. En el día de hoy se está anunciando la posibilidad que se firme un acuerdo con la Organización de Estados Americanos a los fines de la auditoría. Se ha hablado que IFE se retira de ese proceso de acompañamiento para auditar. Y en medio de una crisis no solo electoral, sino una crisis de credibilidad que vive el país, que nadie cree en nadie. Realmente, ¿cómo usted analiza ese proceso con la presencia de la OEA en esa auditoría? Yo creo que como comunicadores deben ustedes averiguar y preguntar por qué IFES anuncia su retiro de esa auditoría, sí, no del país. De esa auditoría, así lo señala, y sí, así es. Bueno, sí, yo enfatizo que de la auditoría para que la gente no tenga en el imaginario que es del que país. Se fue del proceso completo, eso es correcto. Porque si esos equipos fueron manoseados. Por Uniore, que ya la Junta se adelantó a hacerlo, nosotros lo advertimos acá. ¿Y quién preside Uniore? Bueno, Uniore, quien la está presidiendo, y dentro de poco va a ser el propio presidente de la Junta Central Electoral. Así es. El país preside Uniore por un problema de organización en Uniore. Sí. ¿No? Ellos mismos se están auditando. Entonces, yo no quiero descalificar a Uniore, pero es un tema también como de confiabilidad y garantía en las cosas. Sí. Ahora, IFES ha sido la que ha provocado, si se quiere, lo que se vio como resultado. IFES le estableció 9 niveles de seguridad al sistema electrónico. Sí. Cuando quisieron intervenir desde fuera al sistema electrónico, el sistema electrónico se desconfiguró. Al
desconfigurarse, la boleta, por ejemplo, desaparecieron la boleta del PLD en ningún lado, desaparecieron la boleta del PRM, en algún sentido, con mayor proporción la de la Fuerza del Pueblo. Hubo realmente lo que el pueblo vio, necesidad de suspender esas elecciones, porque el 88% de los equipos no subieron, o sea, no generaron adecuadamente la información. Ahora bien, ¿quién logró establecer controles? Bueno, fue IFES. ¿Quién descubrió lo que pasó? Porque el tema es ese también. El sábado 15, justamente, nos tocó a nosotros movernos en ese sentido. Nosotros como Fuerza del Pueblo, como partido, convocamos a la oposición, sábado en la tarde. Se aparecieron los delegados técnicos y políticos de la Junta a ver qué es lo que estaba pasando, porque habían técnicos en los pueblos manipulando los equipos. Técnicos de la Junta Central Técnicos Electoral. de la Junta Central Electoral, que eso se hizo viral, eso lo vio todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Luego, al mismo tiempo, 3 compañeros fuimos, el doctor Rafael Alburquerque, el doctor Roberto Rosario y yo, pedimos una cita a la OEA. Y ya a las 10 de la noche estábamos reunidos con la OEA en el momento que los técnicos también de los partidos de oposición estaban reunidos en la Junta con el director de informática y el director de elecciones, justamente advirtiendo lo que había ocurrido y lo que eso podía significar. Se descubrió que había una situación donde se había hecho una actuación para falsear resultados. Creían que como quiera iba a funcionar, no le funcionó, se le desplomó. Y ahí vino la suspensión de las elecciones. ¿Quién boicoteó esas elecciones? ¿Quién violentó el derecho de la gente a votar ese día? Justamente, todo se hace y se ha hecho, óigame, desde el Palacio Nacional. El que no entienda eso es porque está del lado del Palacio Nacional o no se atreve a hablar. Claro, porque claro. también ocurre eso. Doctor, en ese mismo orden, Manuel hablaba de que hoy llega a República Dominicana, no solamente que es la OEA, sino Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA. Pero hay una serie de elementos que han dado pie a que la oposición, y cuando hablo de la oposición también hablo de la sociedad, vea con algunas espinas la forma en que se va a proceder a establecer una serie de compromisos, y lo voy a entrecomillar, entre la Organización de Estados Americanos y República Dominicana. Lo digo porque incluso el acuerdo se va a firmar en la Cancillería de la República, según tengo entendido y lo que ha salido en la prensa. Y la primera información que sale es a negociar con el gobierno. ¿Dónde queda la oposición frente a un tema que no es del gobierno? El gobierno creó la crisis, mas la crisis nos compete a todos. Y entonces, si a eso se le suma que justamente el mes de marzo es clave, porque no solo es que el presidente de la Junta Central Electoral es quien desde ya está prácticamente dirigiendo UNIORE, y que son los que se están auditando ahora mismo en la Junta Central Electoral, sino que el secretario general de la OEA se está pretendiendo reelegir ante ese organismo, y quizás hace mucho tiempo no ocurría que hay 2 competidores fuertes, la ex canciller de Ecuador y el señor Luis Almagro, y las elecciones, o sea, esa elección se da entre todos los países, ¿verdad?, que pertenecen, y que son los que van a elegir a quién van a escoger, si a Almagro o a la ex canciller ecuatoriana, que ahora no recuerdo el apellido, no sé si tú lo recuerdas, Brito. Pero entonces Almagro se reelige ahora en marzo también. Y República Dominicana está entre los países que pudiera votar por Almagro. Entonces, eso no crea cierta suspicacia, no le preocupa todo este panorama, porque cuando yo lo vi yo dije, bueno, aquí las cosas se ponen un poquito más difícil, porque puede haber alguna tendencia, inclinación o debilidad
cuando este señor también anda buscando una reelección. Bueno, mira, aquí en lo que tú planteas hay varias cosas al mismo tiempo. La primera que quiero decir es que la OEA con quien debe firmar es con el Estado Dominicano, y el Estado Dominicano está representado por el presidente de la República. Okay. Y el presidente le da, a su vez, como se trata de un tema de un organismo internacional, los poderes correspondientes al canciller, que es el que debe en este caso justamente proceder a firmar ese acuerdo. Muy bien. Ese acuerdo debe ser firmado justamente de esa manera. Ahora bien, el acuerdo, hay que ver lo que dice el acuerdo. La OEA lo estableció con mucha claridad. Van a hacer una auditoría sobre los equipos, similar a lo que hicieron en Bolivia. Y así dice la nota de la OEA. Los resultados, dice esa nota de la OEA, los resultados son vinculantes, es decir, las responsabilidades se establecerán, no importa quién sea el responsable. Okay. Es vinculante a todos. Eso implica que el Estado se ve en la obligación de establecer las responsabilidades pertinentes conforme a esa auditoría. Yo personalmente no creo que este proceso dominicano, tan cuestionado mundialmente, yo no creo que ninguna persona, en el caso del secretario general, que aspira a quedarse en la Secretaría General, por un voto se la juegue de esa manera. Quizás pierde más que lo que gana. Así es. Si se equivoca. Porque la verdad es que cualquier cosa que puedan hacer que no se corresponda con lo que se vea claramente como transparente, puede producir cualquier cuestionamiento. Y países que pudieran apoyarlo dejarían de hacerlo. Para mí el problema no reside ahí. Para mí el problema reside justamente en otro orden. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la Junta Central Electoral no ha entendido lo que es la cadena de la prueba. La cadena de la prueba es cuando se da una situación, ustedes ven en televisión, cuando se ve una película sobre hechos criminales, que ponen unas, acordonan Sí. el área donde se produjo Claro. el hecho criminal. Y nadie puede pasar a menos Nadie que no puede sea entrar. autorizado. Exacto. La custodia. Sí. Sí, que eso significa entonces proteger el área para levantar evidencia. Así es. Las evidencias se levantan y esas evidencias que se levantan se hace lo que se llama una cadena de la prueba, que es una custodia, como está diciendo Manuel, una custodia hasta el punto de depósito de esa evidencia. Sí. O sea, los equipos han sido manipulados, manejados. Ese es el problema. Y uno dice, bueno, y ha sido ingenuamente que lo han hecho. No. No ha sido ingenuamente. Ahí hay una intención de justamente tapar las cosas, como dice el pueblo. O sea, hay un apañamiento de lo que significa lo que ha ocurrido en ese lugar, tratar de que no se vea ni se sepa qué pasó. La Junta Central Electoral realmente ha abusado porque como sabe que la oposición entera se ha puesto a una para decir, bueno, si lo quitamos, los titulares entran los suplentes, que es igual. Si quitamos suplentes y titulares, ¿quién elige el Senado? Y Danilo tiene la mayoría del Senado. Entonces, lo mejor es tratar de que haya acompañamiento, que la Junta tenga acompañamiento. ¿Y qué está haciendo Danilo en este justo momento? Bloqueando el acompañamiento. He visto que ustedes tuvieron un primer paso. ¿Cómo que Danilo lo está bloqueando? O sea, cuando hablo de ustedes, hablo de la oposición, que habían dado un paso en ese orden. Nosotros ciertamente hemos dado paso encaminado a facilitar ese acompañamiento. Y hemos querido crear una especie, ¿verdad?, de instancia donde haya un diálogo
como lo propuso Leonel desde la primera vez que habló con la OEA, justamente al día siguiente de las elecciones, de que debía convocarse, hablar, un gran diálogo. Sí. Entonces, hemos intentado crear el escenario para ese diálogo. Y no ha habido forma. El gobierno todo lo convierte en que eso no, aquello tampoco, lo otro tampoco. En ese proceso se está. Sin embargo, todo tiene su momento. Lo que hay que entender es una cosa. El pueblo dominicano primero se quiso sembrar en el imaginario de la gente que la oposición no quería el día 15 de marzo. Lo queremos, lo aceptamos de una vez, aunque no nos consultaron. Y más bien dijimos, no nos consultaron, vamos a ir. Pero óigame, además de que vamos a ir, vamos a exigir garantías electorales. Claro, en como este país va a haber elecciones, quiera Danilo o no quiera. Quiera él provocar una crisis mayor como la puede provocar o la querría provocar. Pero aquí van a haber elecciones, porque no hay otra forma de cambiar ese gobierno si no es con elecciones. Sí. Porque no será con violencia, será siempre dentro de los marcos pacíficos, pero un pueblo en la calle tiene más fuerza que un fusil. Doctor. Eso deben entenderlo. Más fuerza que la boca de un fusil tiene un pueblo. De hecho, lo que se está viendo es que va a haber una votación masiva como nunca antes en la historia democrática de la República Dominicana. Hay un asunto, doctor, que quisiéramos preguntarle, y es el escenario, la coyuntura tan particular en que se aboca el país a elegir el nuevo presidente apenas 2 meses y medio. Se observa, a partir de la verdad, de los hechos o de nuestra interpretación, de que hasta se ha hablado de la posibilidad de cambiarse el candidato al día de hoy, ya al caer la tarde, del gobierno, de Gonzalo Castillo, hasta de ser sustituido, porque no ha logrado despegar. Se ve un PRM, esa es la verdad, que pasmado en el crecimiento, y sin lugar a dudas se observa una dinámica y un techo a crecer por el espacio que tiene de el presidente Leonel Fernández. Pero sin lugar a duda, las encuestas siguen manteniendo a Luis Abinader oscilando entre un 35 a un 40%. En esa coyuntura, ¿qué interpretación electoral para este proceso le da el doctor Franklin Almeida a la coyuntura política del país? Bueno, eso lo voy a relacionar con lo que Lizy empezó a plantear, pero quiero empezar por lo que tú dices. Mira, yo no sé si van o no van y quieren o no quieren cambiar el candidato. Da es igual, un rumor. Perdón, da igual. No es el candidato el problema, Ya. es ese partido. Ya ese partido y el gobierno están de picada y pueden poner a quien quieran poner. Okay. Y va a ocurrir lo mismo. Cuando un pueblo asume con pasión, la palabra pasión lleva a la mayor dimensión. Sí. Cuando un pueblo asume con pasión, no con la razón ya. Razonó. Entonces, una y de la determinación, razón doctor. pasó a la pasión. Sí. La pasión de sacar del poder a esta gente. No hay manera ni fuerza que le permita a ese partido poner aún el mejor candidato, poder crecer. El partido oficial no está llamado con ningún candidato a crecer. Harán todas las maniobras que quieran hacer. Una de ellas puede ser, eso puede venir de ellos, tratar de ofertar algunos acuerdos que pueden estarse moviendo en esa dirección perfectamente. Saben que con nosotros eso es imposible. Nosotros tenemos ya, este es un divorcio sin arreglo. Sí. Aquí no hay solución. Aquí todo el mundo se murió ya. Si alguien sufrió lo que el pueblo hoy está sufriendo,
si alguien sufrió eso, porque en 15 años, 10 años, fuimos los que estábamos dentro del PLD, que conocíamos y descubrimos quién es Danilo Medina. Entonces, un acuerdo con ellos ni apuntan para acá, de ninguna manera. Es más, un poco no deja de ser insinuante con esos fines, y se le fracasó el postular a Margarita a la vicepresidencia. Hasta eso se va de bruce también, porque esto es definitivo lo nuestro. Ahora, para acá no es que apuntarán. Somos 14 partidos de oposición, y ellos buscarán formas de acercamiento a fuerzas de oposición, porque se sienten que se derrumban. Ahora, el partido de oposición que se agarre o que agarre al gobierno, se va de bruce con el gobierno. Sí, así es. Se va de cabeza con el gobierno. Y mírenlo de esta manera, y ahí entro a lo que Lindsay decía. Empezó a decir, y un poco me lo puso en mi imaginación de una vez. La Plaza de la Bandera es el área donde los jóvenes han escogido para expresarse. Las protestas desde los hogares, con tanta creatividad, como en los restaurantes también, con los calderos y con los lugares las públicos, copas y los lugares públicos. Eso es una forma hermosa de hacer protesta y muy vigorosa. Son creativa, muy fuertes, más fuertes que quemar una goma. ¿Me explico? Sí. Es algo distinto, donde la gente se siente apoderada para participar y se siente como que lo puede hacer. Lo puede hacer hasta desde su habitación, lo puede hacer, sonando el caldero. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Eso no se ha hecho aquí nada más, eso se ha hecho en Chile, se ha hecho en Argentina, en muchos países. De hecho, permíteme que le interrumpa, de hecho estaba viendo un programa en CNN y decía quien conducía el programa, ¿cómo se llama? Dios mío, Conclusiones, el programa Conclusiones. Sí, Fernando del Rincón. Y Fernando decía, felicito a la República Dominicana y a sus ciudadanos, conjuntamente con los militares, porque han dado una muestra de civismo que deberían los demás países de la región tomar como ejemplo, porque han protestado, pero han protestado pacíficamente, algo que no lo ha logrado otros países, como ya lo hemos visto, Venezuela, Bolivia, etcétera, doctor. Una cosa hermosa, o sea, la madurez de la sociedad dominicana en ese sentido supera la propia región. Eso es algo hermoso, ¿no? Así es. Y aquí hay un detalle importante, Los partidos políticos hemos aprendido de los jóvenes también una lección importante. Miren, la prensa de hoy trae la información de la falta de recursos para hacer movilizaciones y demás. Sí, es verdad que hay falta de recursos porque los partidos gastaron su presupuesto para las elecciones municipales. Sí. Y al gastarse ahí, bueno, las otras partidas es para dos procesos. Sin embargo, aquí hay una cosa bellísima, algo que veníamos algunos insistiendo hacía tiempo. Díganme ¿ustedes han visto un spot pagado en televisión o un espacio pagado por los jóvenes en los medios tradicionales? No, para nada. Todo ha sido por las redes sociales. Así es. Y ve qué bien le ha quedado. Sí. Y que tanta creatividad ha habido. Tremenda. Eso es algo que por lo menos me precio un poco de decir que ha sido acompañado por muchos de mis compañeros tratando de desarrollar esa área de comunicación. El político que más, bueno, de hecho, usted se puede catalogar como uno de los pioneros políticos que ha utilizado esa herramienta con mucha eficacia y eficiencia, a tal punto que el Palacio le tiene mucho miedo, doctor Almeida. Bueno, lo menciona mucho eso. Sí. Bueno, ahí están las redes que son Instagram, Facebook, Twitter, básicamente, esas tres formas. Facebook llega a mucha gente, a millones de gente en este país, como no. Ahora Twitter es
Más activo. El debate político. Rápido. Instagram es un poco más glamuroso. El uso del WhatsApp tiene un buen espacio. El WhatsApp también, Sí, así es. sí. Doctor, pero el aspecto... Pero, si me deja redondear, Sí, ¿cómo sí. no? Tú ibas a decir, pues No, yo quisiera redondear. Con relación al tema Pero vas a electoral, sacar el tema. sobre los resultados electorales, en la dirección que le habíamos elaborado a la pregunta, ¿cómo te proyecta que se producirá el comportamiento electoral? Yo quiero respondértelo ahora, por eso dije un contexto un poco Muy bien. entre lo que tú decías y lo que Lindsay señalaba, y en ese sentido decir lo siguiente: hay una lección política en este proceso, dada por los jóvenes. Los jóvenes están diciendo, ¿cómo quieren que en este país se haga política? Sí. No es quemando goma, Excelente, sí. no es con violencia, es usando los medios de comunicación, de llegarle a la población y de apoderar al pueblo para que participe. No hay proceso más hermoso cuando es el pueblo entero el que lo asume. Su propia causa. Y eso es una lección política de mucha importancia para los partidos políticos. Por eso, estando yo inclusive entre los que tenían la responsabilidad de organizar la marcha de los partidos de oposición, yo estaba por la fuerza del pueblo, con otros compañeros encomendados a eso. Accedimos, y lo hizo también con mucho gusto el presidente Fernández, accedimos a que en vez de marchar hacia la Plaza de la Bandera, marcháramos hacia la Puerta del Conde. Porque había dos simbologías importantes. Uno, los jóvenes estaban dando una lección y había que dejar que esa lección de ellos se viera con claridad, que no se contaminara con métodos tradicionales. ¿Me explico? Sí. Eso es lo primero. Y que en consecuencia respetar su espacio era para que ellos se mantuvieran participando ahí. Ahí iban hasta los hijos de los PLDistas. Sí, sí. Iban hijos de los funcionarios. Entonces, como podían ponerse máscara y podían disfrazarse, no, así lo hacían. Sí, ¿no? sí, pero querían estar ahí protestando. Exacto, querían estar ahí. Los jóvenes, de pronto, y esta es la otra lección importante, están diciendo, queremos participar. Sí. Eso es un reclamo. Reclamamos Oye, un espacio. Y yo digo eso, lo digo con tanta vehemencia, no solo porque son jóvenes, sino por lo siguiente. Es importante saber esto. De 18 a 25 años es el 18% de la población electoral. De 26 años a 30, el 11%. Y ya van 29%. Sí, sí. Y de 31 años a 35 años. ¿Qué le da de la juventud? Como ¿Qué le da de la juventud? Eso es el otro 11 que falta para el 40%. Increíble. La mitad. El 40% de la población dominicana Es joven. es joven menor de 35 años. Wow, increíble. Y ese va a participar en estas elecciones. Ahora, si tú le agregas 4 años más, y ahí había gente de 40 años, Sí. de 40 años, lo lleva a 50.4. Y si lo lleva hasta 44 años de edad, y ya eso es más viejo que el INSE, 44. Estamos en 59.7% de la población. Increíble. Óyeme, de 44 años para abajo es casi el 60% de la población. Encontraron espacios para participar y forma de expresar lo que quieren. Como lección del sistema de partidos y el liderazgo nacional. Lo que quieren, por Dios. Y el futuro. Doctor, Lo que pero quieren. ahí... Perdóname, sí. para yo completar esto, perdóname, porque yo me entusiasmo con Sí, el tema. sí. Sí. Mucho, yo lo sé. Y Entonces, entusiasma a los que le sí. están escuchando. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Nosotros le dijimos a los jóvenes, miren, nos vamos a la Puerta del Conde a rendir tributo a los padres de la patria, por lo que ustedes también están haciendo. Y hay una conjugación de juventud y patria, y como le llegó a decir Leonel en un tuit a ellos, Sí. fueron jóvenes de menos de 30 años los que produjeron la independencia nacional. Eso es así. Duarte tenía 25 años. 26. 31 años. Ah, 31. Era uno de los... y los demás eran... Y Mella mucho menor, 26. Y Sánchez menos, Sí. de menos edad. Sí. Jóvenes. Sí, así es. Y son jóvenes
los que han protagonizado este evento que tiene carácter mundial. Sí, El país de España lo ha reseñado, el New York Times lo ha reseñado. Sí, así es. Señores, No hay un país de Latinoamérica que no lo haya reseñado. con lo que tú dijiste, hizo un reportaje. hasta de una hora. No, de hecho, varios días le han dado. Yo vi el reportaje en Doctor, CNN. pero usted... ¿Qué llamó la atención y qué llama la atención? Protestas sin violencia. Eso es así. Sí, Pero querían provocarlos. Y hasta bomba lacrimógena le tiraron. Sí. Querían hasta cierto punto, gente de la oposición, y siempre miramos con respeto lo que estaban haciendo y lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ¿dónde nos vamos a juntar? Ellos y nosotros. ¿Dónde? En las urnas. Eso es así. Ahí nos vamos a juntar, en las urnas que nos vamos a juntar. Doctor, jóvenes y partidos tradicionales. Y los partidos tradicionales tienen que dejar de ser tradicionales, tienen que dejar de ser análogos para pasar a ser partidos ya de los tiempos digitales, tiempos de redes sociales. Usted habló y señaló varios puntos que de alguna manera yo fui a la Plaza de la Bandera, doctor. No le respondió lo No, que pero quería. permítame, porque es del mismo tema. No quiero sacar ese tema sin antes hacerle algunos señalamientos que pude observar en esa Plaza de la Bandera, donde fui en varias ocasiones, en varias oportunidades. Quería ver qué era lo que estaba pasando allí. Yo vi una foto tuya en Facebook. Sí, así es, en Facebook y también en Twitter, la subí a Twitter y a Instagram. Doctor, vi que muchas de las consignas que allí se vociferaban, que se destacaban, tenían raíces leonelistas. Increíble. El CEBAN es una de ellas, que es la que más ha predominado en el escenario y en esos jóvenes. CEBAN, numeral CEBAN. Eso es Leonel Fernández, o sea, esa semilla sembrada. Pero yo cuando vi el cambio, que ustedes decidieron irse al altar de la patria, como bien señala, yo dije, qué raro, porque el primero que fue... no te gustó mucho, ¿no? No me gustó porque realmente quien siembra la semilla en la Plaza de la Bandera... Pero me lo entendiste ahora, Sí, ¿verdad? claro, se lo entendí. Quien sembró la semilla en la Plaza de la Bandera y frente a esa Junta Central Electoral también fue Leonel Fernández. Sí. Fue el primero que fue. Si a eso también se le suma que Leonel Fernández ha logrado, por ejemplo, convocar, donde yo también participé, no he querido quedarme nunca fuera de este proceso, esto va a ser historia, esto se va a contar, eso va a estar allí y yo, y si Dios me da mucha vida y salud y una larga vida, yo se lo voy a contar a mis nietos. Y escríbelo. Y lo quiero escribir, parte de eso. Leonel convocó al Congreso de la República y todo el mundo fue de manera cívica. Cuando usted habla de esos jóvenes, pero ustedes los políticos y los líderes son quienes conducen al pueblo. Los pueblos no se conducen solos ni andan solos, porque si andan solos por ahí uno va a coger a la izquierda, otro a la derecha, otro para atrás, otro para adelante. O sea, siempre hay un líder que conduce las masas. Eso es así a través de la historia. Se sembró la semilla de Fuerza del Pueblo. Bueno, de ahí nace el nombre de Fuerza del Pueblo, de todos esos, de todas esas protestas a la cabeza de Leonel Fernández, defendiendo una causa, gente que le siguieron. ¿Y cómo recoger, doctor, todo esto, de eso que yo vi, del se van, del pa' afuera que van? Leonel, de alguna manera incluso ustedes como oposición han logrado cohesionarse, algo que tampoco la gente se sorprende y hasta está un tanto asustada de que cuidado si esa oposición se pretende dividir, porque ustedes son los que le siembran un poco la esperanza al pueblo de que pudieran unidos sacar a este gobierno que se resiste a salir y que está utilizando todos los poderes, como usted bien lo señala en su artículo, donde dice que Danilo Medina incluso ha utilizado los poderes más allá de su propia capacidad como presidente de la República, doctor. ¿Cómo recogen ustedes esa parte? Bueno, mira, la verdad es que tú tienes mucha razón cuando dices que este es un momento histórico. Sí. En los momentos históricos las cosas son muy intensas.
A veces me veo con algunos amigos a veces y me están hablando de algo que pasó ayer, pero lo que está pasando hoy ya es totalmente diferente. Los procesos históricos son como un nudo, se dan como un nudo, donde se desenlaza el nudo y se dan cosas muy repetidas, muy seguidas, una detrás de otra. Se creyó que la crisis dentro del PLD era un problema del PLD. Sí. Se entendió que las invocaciones de Leonel, de que se quería y pretendía violentar la Constitución, era un tema de un reclamo para poderse defender dentro del PLD. Vinieron las primarias se celebraron, se afectó la parte del PLD, pero no se afectó la parte del PRM. Las primarias del PRM fueron normales. La primaria del PLD, el mismo día, con la misma junta, con todo el sistema y los mismos equipos y todo, fueron las del PLD las que fueron afectadas. El pueblo lo vivió, el pueblo lo vio, pero dijo, es un problema dentro del PLD. Y se creyó que era un problema dentro del PLD. Y explicamos, Leonel explicó, se presentaron instancias, se documentó, se reiteró, se repitió, llegó el Palacio, empezó a decir, es el pataleo del que pierde. Oh, sí. Y realmente hubo gente que dijo, sí, es el pataleo del que pierde. Y aún adversarios nuestros, aún siendo de oposición, decían también, es el pataleo del que pierde. Perdió. Bien, llegaron las elecciones municipales y se dio un fenómeno más grave todavía. Pues esto es verdad. Leonel tenía razón. Bueno, eso predominó en las redes sociales también. Y hizo ahí tendencia. viene la expresión de Leonel tenía razón, porque no solamente se pasó 2 años, 3 años pregonando el problema, sino además también que cuando se da la crisis de las primarias, lo sobredimensiona, esa crisis sobredimensiona el problema. Luego Leonel y nosotros salimos del PLD el 20 de octubre y entonces de ahí las cosas van tomando otro rumbo hasta llegar a febrero. Llega a febrero y explota en las manos del país entero lo que ocurrió. Y el mundo ve lo que ocurrió. Y una de las cosas que dicen expertos electorales internacionales es que ellos no tienen como un antecedente de unas elecciones suspendidas. Sí, de elecciones fraudulentas, fracasadas. No se conoce en el mundo un hecho de esa magnitud. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ha dado un fenómeno interesante. Entonces, esto ha dado lugar, y vuelvo al puntico importante, a que la gente ha dicho y mira hacia donde Leonel, y dice, él tenía razón. Sí. Te dirán muchos, yo no soy leonelista, pero él tenía razón. Así es. Otros te dirán, caramba, pero mira, este es un hombre con experiencia, este es un hombre que sabe conducir. Mira, nosotros, en la Fuerza del Pueblo, en vez de nosotros ir a la Plaza de la Bandera y decirle, fuimos nosotros los que pusimos esto así, Leonel tenía razón. No. Respetaron eso y se exprésense ustedes, porque también les digo a ustedes lo siguiente. Bueno, ya Leonel le enseñó el camino también. Como quiera que sea, en gran medida, en el imaginario nacional, el hombre experimentado, el hombre de experiencia, el hombre que arriesgó hasta su fuerza misma política, Sí. Fue Leonel. Sí. O sea, para ponerse en la cresta de la ola y lanzar una ofensiva para evitar que se introduzca un Trujillito más en este país. Lo dijo en el 15, Sí. para el 16. El Trujillo del siglo XXI. Y ahora mismo esto se ha comprobado. Quieren perpetuarse en el poder. Y lo dijo la hermana del presidente, lo verbalizó. Eso. Es para perpetuarnos en el poder, como llegó a decir ella. Son hasta torpes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y qué debemos aprender a hacer las fuerzas políticas? Si los jóvenes están expresando ahí,
Es lo mismo que ahora decir, el Día de la Mujer, si las mujeres tuvieran una actividad y un desfile y nos metemos los hombres, hay problemas. le estamos contaminando. Sí. Claro. Es lo mismo, Sí. es exactamente lo mismo. Hay que respetar eso. O sea, ojalá que las mujeres hagan una actividad y la van a hacer grande, y la van a hacer junta o separada por partido, como sea, pero lo van a hacer. Porque la mujer quiere también, como género, expresar su decisión de acompañamiento también. Cosa que es importante. Sí. Estamos viendo una sociedad democrática. Eso es democracia. Democracia es que usted pueda ejercer sus derechos dentro de un ámbito pacífico y ¿De de la ley? respeto también, de respeto al derecho de los demás. Sí. Estamos obligando a un gobierno represivo que cancela, que tira bomba y que maltrata, a que entienda que ellos no pueden seguir gobernando esta sociedad. No están en condiciones de gobernar este país. No lo saben hacer. Tienen que tener los límites necesarios que le da la Constitución para respetar que donde reside el pueblo, el poder es en el pueblo. Sí. Mis compañeros, mis viejos compañeros de otrora, siempre decían, el poder es para usarlo. Y yo le decía, eso es un disparate, ustedes le están faltando respeto a la verdad histórica y además a los hechos reales. El poder reside en el pueblo. Eso es. El pueblo quita, el pueblo pone. El pueblo lo hace a la buena o a la mala. Y a la mala necesariamente no tiene que ser a la fuerza, sino a la mala. Creando presión. Creando presión. Sí. Como se le está creando a este gobierno. Entra en crisis, ¿eh? Estamos en crisis ya. Sí. Hablar de una crisis político-electoral, ya eso solo es una crisis que se refleja económicamente. Hablar de una deuda, un 52% del PIB, eso es acentuar el tema económico, agravarlo. Hablar de coronavirus es afectar el área de turismo. Y ya hoy la prensa dominicana trae como información El primer caso. el primer caso. Sí. Ahora, ¿qué dicen los jóvenes? Que van a votar como Hasta quiera. con, y a las con actividades, mascarilla, y a guante, todo. lo que sea. ¿Y van qué a dice ir. el pueblo? Que también va. Sí. Lo Doctor, que hay que hacer es, cuando yo llegué al INSI, yo no te di un beso. No, usted no Ni me te di la saludó. mano. Ni nada. Manuel tampoco. estamos Y enemigos. ahora yo claro. tengo la mano puesta Sí. en este sillón y de que llegue ahorita Tiene que a la lavarse cocina, las manos. me lavo la mano. Sí. Así es. Doctor, Eso es hay verdad. una coalición que ha permitido para las elecciones municipales varios acuerdos en distintos municipios. ¿Cuál sería el alcance de esta coalición y estos acuerdos? Como nunca se había visto la oposición compactada en la dirección hacia el accionar frente al gobierno. El alcance futuro, ¿cómo usted interpreta este fenómeno de estos acuerdos? Mira, estos acuerdos de ahora de la oposición, motorizados esencialmente por Leonel Fernández. Así es. Sí. Todos los acuerdos. Desde que salió del PLD, de una vez empezó a tejer los acuerdos de la oposición y la unificó. Me recuerda a mí. Yo estuve, estando Juan Bosch en la clandestinidad y Peña Gómez también, como yo era un tipo joven, era joven, pude ir a un evento internacional en Malta, eso queda al sur de Italia, Sí. de la Internacional de Juventud Socialista. Justamente era ya Rafaelito Albuquerque, que era el presidente de la UCI, quedaba sustituido en ese evento. Yo fui con dos compañeros que ya han muerto, Bosco Guerrero y Juan Francisco Santamaría. Pero de paso hacia Malta nos detuvimos en Madrid, y en Madrid yo conocí personal físicamente a Juan Domingo Perón, con quien estuve más o menos Wow, qué bien. cerca de una hora conversando. Argentina. Estaba acompañado en ese momento con Isabelita, que era entonces su esposa ya. Eva había muerto. Y un mes después, más o menos, él regresa a Argentina.
y cuando llega al aeropuerto, no hablo de muchas cosas, me interesó muchísimo. Cuando llega a Argentina, en ese mismo año de 1973, la prensa empieza a preguntarle sobre los diferentes partidos de Argentina. Y él valoraba, en cada caso, señalaba algún comentario. Se refería a todos. Y cuando le preguntaron, bueno, ¿y cómo está el peronismo? Él dijo, peronistas son todos. Usted lo deja ver ahí en el artículo, dejó donde quiera, por donde quiera hay un poco de leonelismo. Leonel, el que quiera contarle los votos a Leonel va a tener mucha dificultad. Sí. Porque los huevos de Leonel están en todas las canastas. Es así. Sí, hemos hecho acuerdos con todos los partidos, pero al irnos del PLD también, allá en el PLD están los aguacates, como le llaman. Oh, sí. Donde ellos fueron elegidos candidatos con el voto leonelista dentro del PLD. Y ahora, el problema que tienen estos compañeros es que, bueno, se quedaron porque son candidatos. Ellos tenían el derecho de eso, ¿no? Pero el problema que hay ahora es que muchos de estos leonelistas dicen, y ahora, si yo voto por ellos, quiero votar por ellos porque son leonelistas o fueron leonelistas, si lo hago, entonces estoy votando por el PLD y yo no quiero votar por el PLD. ¿Me explico? Sí. Pero aún dentro del PLD habrán votos leonelistas. Dentro del PRM, con el PRM, votos leonelistas. Con el BIS, con el PUN, con el PQDC, con el Reformista. Fuerza Nacional Progresista. Con todos. Porque hemos hecho acuerdos a nivel municipal con todos, pero además de que hemos hecho acuerdos, o porque tenemos candidatos todavía que fueron con la fuerza nuestra elegidos, también a nivel congresional ocurre igual. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos juntos, lo he dicho algunas veces, pero no reburujados. Doctor, tenemos a nivel que presidencial, sí, ahí viene la gran diferencia. Y dejémoslo ahí para y la gran batalla que tú quieres. Sí, yo quiero pausar y si usted me lo permite, yo quisiera seguir la conversación porque hay algunos temas que quisiera tocar. Si dispone de un tiempito más. Yo estoy conducido por usted aquí. Bueno, pues nos vamos a la pausa porque quiero hablar, que nos dé su opinión. Han sucedido tantas cosas y de manera tan acelerada, como usted bien lo señala. El discurso de Danilo Medina pasó sin pena ni gloria. Pero hay algunos es que nadie puntitos. se lo creyó. No, nadie. Es que Alicia en el País de las Maravillas fue una de las conclusiones a que llegaron algunas personalidades del mundo de la política y demás. Pero quisiera tocar algunos temas que tienen que ver tanto con el discurso de Danilo Medina como la situación actual y ese tema que usted ha dejado de cómo se han logrado acuerdos importantes entre toda la oposición y hacia dónde conduce este nuevo escenario político que vive la República Dominicana con una oposición como nunca antes se había visto o como hace mucho tiempo no se veía, cohesionada, con un líder que vino a lograr lo que muchos pensaban que era imposible. Pausamos y retornamos, seguimos conversando en el día de hoy, un lunes sumamente interesante, con la presencia del doctor Franklin Almeida Rancière aquí en su programa Por la Mañana.